muchos que están ahí. No sé si hay más, pues supongo que sí, pero muchas Hola, gracias. pastor, buenas noches. Soy Irene. Irene, ahora sí. Muy bien, buenas noches. Hola, Señor, hola a todos. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche por tener la oportunidad de juntarnos otra vez, Señor, para meditar en tu palabra. Es un enorme placer, bendito Padre Celestial, porque estos asuntos del reino, Señor, realmente nos traen gozo, Señor, nos traen alegría, nos traen enseñanza, Señor, en dirección a nuestras vidas. Te honramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con Yolanda. El día 14 de enero, pueden checar sus apuntes, ¿eh? Inicié platicando algo que tiene que ver este, con nuestro país. ¿Se te queda hablé, Yola? Hablaste de Argentina, que Ok, tuvieron un aumento, bueno, más bien una inflación del 800%, ok, que es algo que en ningún lado se había visto. Y sí, hablaste también de, pues, que nuestro país desgraciadamente ha rebasado todos sus antecedentes en cuanto a ser el sexenio más violento, en donde se cobra derecho de piso, donde hay extorsiones, secuestros, homicidios, feminicidios, enfermedades que no han sido controladas. es cierto. Muy bien. Y ¿Por qué platiqué todo esto, Yola? bueno, porque nos decías que, que si todos anhelábamos, de hecho nos preguntaste a varios que si anhelábamos un presidente que viniera a cambiar todo esto. Sí, Y entonces hiciste la similitud con Israel, que soñaba con que llegara un Mesías que en realidad fuera no más que un Mesías, una Dalit que liderara pues una guerra o una rebelión contra los romanos y los liberara de, de la servidumbre en la que se encontraban, pues eran explotados con base a tributos, sí, a sí, tributos, de tal manera que los empobrecían los romanos cada vez más y más, apenas le dejaban lo mínimo indispensable para subsistir y no si no cumplían con sus cuotas, pues hasta sus bienes, sus animales y hasta sus hijos eran tomados a cuenta de los tributos que tenían que pagar o que adeudaran. es cierto. Muy bien. Hice una similitud con Israel. ¿Por qué hice esa similitud con Israel, Daisy? Eso fue Daisy. ¿No está Daisy? ¿Sí está? No está. Bueno, Yola, por favor, digo, Vero, contéstanos tú. Bueno, pues creo que básicamente Yoli lo dijo. La similitud es porque nos preguntaste si nosotros estábamos esperando que con un gobierno o una persona cambie la situación tan fea que estamos viviendo. Y bueno, pues nos explicabas que lo mismo pasaba con los israelitas, porque estaban esperando al Mesías que fuera pues un libertador, como ellos lo concebían, no alguien que hablara de un reino espiritual, sino de un reino físico que viniera a combatir con los romanos que eran los opresores en ese momento. Y bueno, creo que el punto central, según yo, era el de, pues que el cambio debe de estar en nosotros, el cambio debe de ser en nuestro corazón. Y nos hablaste de las bienaventuranzas, ¿no? Que es lo que básicamente pues tendríamos que estar eh, trabajando en nuestro corazón para cambiar. Muy bien, excelente. Rosita, ¿en qué, para qué sirven, para qué vino Jesucristo? Don Pastor, no lo escuché. ¿A qué vino Jesucristo? ¿A qué vino? ¿Que ¿Por qué vino vino? Jesucristo? Pues ¿Sí voy yo? ¿Lo voy yo?
¿No me oye? ¿Me oye, Rosita? La Lo que gente pasa es de que Israel no. no lo vio así. Ellas siguen esperando. Mucha gente, o sea, a pesar de que no les habla, de que ven las cosas, o sea, no quieren conocer al Señor, no lo quieren recibir. Entonces, Él vino a dar esa salvación, murió por nuestros pecados. Ah, o sea que no me escuchan. ¿No me escuchan? Sí, ¿No me escucha, pastor? Sí, sí me escucha, sí. Ok. A ver, ahora sí estás ahí, Daisy, ¿o no? ¿O está Josué? sí, perdón, es que estamos en lugares diferentes. Yo estoy en Ah, el trabajo y José está en casa con Lali. ok. Bueno, entonces a ver, Pero te sí puedo pregunto. contestar, sí me sé la pregunta. A ver, dale. Vino a quitarnos la esclavitud, pero del pecado, no una esclavitud física. ¿Qué más? Este, ay, ya me puse nerviosa y se me borró mi cassette, pero, o sea, lo que se trata es de que Jesús nos vino a quitar todo pecado, ¿no? De liberarnos de todo pecado y no de lo físico. No sé si esté bien, pastor. A ver, Mario, ¿a qué vino Jesucristo? Pues antes que otra cosa, darnos salvación y vida eterna, pero también nos explicabas que vino a revolucionar, a hacer una revolución, pero espiritual en nuestras vidas. No solamente, no como el pueblo judío lo esperaba, una revolución contra los romanos, sino de nosotros mismos, del espíritu. Es cierto, muy bien. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesucristo? Entre las cosas que vino a hacer, que fueron muy representativas, fue a quitar la religiosidad del pueblo. Porque el pueblo judío se le pasa orando, ayunando, haciendo cosas, pero en una manera religiosa, en una parte externa, sin que tuviera que ver la parte interna de su corazón. O sea, no estaban comprometidos con lo que hacían, lo hacían por automáticamente, pero no habían carecido ya de sentimiento con lo que hacían. Por eso es que cuando llegaba alguna otra cosa, pues fácilmente lo botaban y se iban a hacer otra cosa. O sea, se llegaba a una imagen o una corriente o una filosofía, pues dejaban el judaísmo para seguir entonces con otras corrientes. Entonces, algo que vino a hacer Jesucristo fue a quitar la religiosidad de la nación, pero especialmente también de los líderes o de los sacerdotes. Entonces, por eso es que Jesucristo empieza a hablar acerca bueno, en este caso la parábola el sermón de la montaña, y empieza a hablarles de cosas que eran contrarias a lo que ellos esperaban, porque decíamos que habla de bienaventuranzas, bienaventurado el que llora, bienaventurado el que es perseguido, bienaventurado los... Y entonces dice, pero ¿cómo vamos a ser bienaventurados los que son perseguidos o los que lloran? Y entonces explicamos punto por punto a qué se refería esta cosa. Había que corregir la manera equivocada de entender las cosas. Ahora, hoy en día tenemos el mismo problema, donde la gente interpreta las cosas de una forma diferente del estado original. Y aquí es donde empieza la dificultad porque ya lo tenemos tan arraigado que nos cuesta trabajo que nos digan algo y luego como que repelamos un poquito porque no nos parece que lo que nos dicen es contrario a lo que yo sabía o entendía. Por ejemplo, cuando les hablas acerca de los Reyes Magos, entonces como que repelan, no, no, espérame, es que entendí otra cosa diferente. Y así se la pasan hablando todo el tiempo respecto de lo que les choca con respecto a lo que ellos venían pensando. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo 5:31 y vamos a empezar entonces el tema para comprender un poquito qué es a lo que la gente entendía con lo que realmente es lo que tiene que hacerse. Mateo 5:31. Ya está, ¿ok? Está Rosita también, entonces ya estamos listos. Dice, también le fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, no sé, por causa de fornicación, hace que ella adultere, de que se casa con la reputada, comete adulterio. Y entonces aquí empezamos a ver que hay un conflicto con lo que la gente pensaba respecto del matrimonio o de la mujer, con lo que Dios dijo o con lo que Dios demanda que se haga con lo que tiene, con lo que es el matrimonio. Dice, cualquiera que repudie a su mujer, dé carta de divorcio. ¿Por qué dijo esto, Rosita? ¿Por qué decía Jesucristo que le diera una carta de divorcio a la mujer que era repudiada?
Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, pues como que yo no estoy muy de acuerdo en eso, pastor, porque pues, o sea, a lo mejor para el hombre siempre iba a encontrar detalles en la mujer, pero pues al parecer la mujer tenía que ser sin ninguna falla, que supiera cocinar, que supiera bordar, que supiera hacer todas las labores en el hogar, ¿sí? Porque si no, de lo contrario, pues el hombre no iba a estar satisfecho y le tendría que dar carta de divorcio. ¿Eso es correcto, Vero? O sea, ¿cuáles eran los motivos por los que una persona se divorciaba? ¿Por qué Jesucristo habla acerca de esto, del repudio y del divorcio? O sea, ¿por qué se divorciaban los judíos? Ay, pues porque había impureza en la mujer. Si había impureza física, creo como flujo de sangre que nunca paraba, algo así, Ujú. y que hubiera fornicado, ¿no? Sí, sí, esas eran unas justificaciones válidas. Pero ¿por qué se divorciaban los judíos? Ah, pues creo que más adelante el Señor Jesús les comenta que si les daban carta de divorcio era por su dureza del corazón, que Moisés les permitió que dieran carta de divorcio, pero que él nunca lo aprobó, sino era porque yo supongo que estaban muele y muele con Moisés. Ok, pero la pregunta que hago es, ¿por qué le preguntan a Jesucristo acerca del divorcio? O sea, él lo ponen, las preguntas que hacían contra Jesucristo era para que él se echara de cabeza o se equivocara en alguna aseveración respecto de lo que ellos creían que era el divorcio. Entonces, la pregunta otra vez, ¿por qué se divorciaban los judíos, Mario? Pues buscaban ya cualquier pretexto para divorciarse, o sea, como que abusaban ya de la ley, cualquier cosa para ellos era repudiarla y divorciarse era fácil para ellos así, como que no entendieron bien los conceptos de Moisés. Entonces, ¿cuáles son los conceptos correctos, Viola, para no divorciarse? Para no divorciarse, dice la palabra que no sean desagradecidos con la mujer de su juventud, desleales con la mujer de su juventud. Es lo que Ok. dice la palabra. Es correcto. Entonces, aquí, ¿por qué tengo que hacer tantas preguntas? Porque lo que me interesa es que entendamos sobre los temas que estamos manejando. Antes de estar siguiendo con temas que son, pues que pueden crear una controversia, me interesa mucho recapitular sobre el objeto de lo que tuvo Jesucristo. Entonces, una de las cosas que tenía que ver, cada cosa que decía Jesucristo, los judíos se quedaban impresionados por lo que estaba diciendo, porque ellos esperaban una cosa de él y resultó otra. Fíjense nada más que interesante. Ellos esperaban, pues dijo Yola que esperaban ellos que viniera un Mesías o un paladín que los sacara de la esclavitud o de la opresión romana. Sin embargo, díganme ustedes, Rosita, ¿en qué parte de la Biblia menciona algo en contra de del gobierno romano? Pues que yo recuerde, no, pastor. Pero los judíos esperaban que viniera alguien que quitara la opresión romana. Pues es que ya era mucha la opresión, pastor. O sea, ellos esperaban ese libertador, esa persona que sí, así como el pueblo cuando estuvo en Egipto, que los libertara, así como Moisés. Pero pues que yo recuerde, no habla así acerca del pueblo romano. En ninguna parte vemos que Jesucristo atacara a los romanos o le reprochara algo. El que reprochaba era Juan el Bautista, que después por eso le cortaron la cabeza, pero de ahí fuera, él no dijo nada en contra de los romanos. Dice, ¿es bueno dar tributo a César o no? Y decía, pues desde que deben la moneda, les dijo inscripción, y den al César lo que es de César, y lo que es de Dios. O sea, buscaban la forma de hacer caer a Jesucristo, pero él nunca atacó en ningún momento el gobierno. No es que lo aceptara, sino simplemente no era su propósito. No venía a cambiar un gobierno, no venía a quitar a uno para poner a otro, sino la liberación que él estaba ofreciendo tenía que ver con la liberación personal. Lo que la gente entendía que estaba mal y tenía que entender de una manera diferente para que entonces pudiera vivir de una manera adecuada y Dios pueda bendecir sus vidas. Entonces, lo que hacía Jesucristo era
hablarles en el idioma con sus costumbres y con sus actitudes para enseñarles qué era lo que era correcto, porque estaban aplicando muy mal la ley. Los 10 mandamientos los aplicaban mal, y así con todos los demás 600 y tantos mandamientos los aplicaban mal. Entonces Jesucristo le dice, esto está mal. De hecho, eran más importantes para los judíos las costumbres judías que las leyes judías. Había tantas ya costumbres de los judíos que opacaban o eran más importantes que los mandamientos de la palabra. Entonces Jesucristo les empieza a decir uno por uno qué es lo que está mal, y cuando habla acerca del repudio que tiene que ver con la mujer, nos damos cuenta que la mujer estaba en una condición totalmente en desventaja. ¿Por qué razón? Porque la mujer, una vez que se era divorciada, perdía sus terrenos y formaba parte del terreno del esposo, y se quedaba ya sin nada. Y una mujer divorciada no se podía volver a casar, a menos que dieran una carta de divorcio. Una mujer divorciada no heredaba ya las tierras. Una mujer divorciada no puede entrar al templo, tampoco podía comerciar con la nación judía, tiene que irse de Israel para poder sobrevivir. Una mujer divorciada, pues obviamente también sus hijos, los que tenía, se los quitaba el hombre y se quedaba con ellos, y la mujer se iba completamente con las manos vacías. Entonces, la mujer quedaba en completa desventura cuando llegaba el momento del divorcio, por lo que Jesucristo le dice que no debe repudiar a la mujer a menos que hubiese una causa justificada. La causa justificada era que fuera fornicación, que eso es lo que sería el motivo por que fuera divorcio, pero de ahí en fuera no había ninguna otra causa. Y habla de fornicación cuando habla de que ya tuvo intimidad con otra persona, porque quiera que fuera. Entonces, una persona que ya intimidó con una persona, ya no se puede volver a casar. Aquí hablamos de hombre o mujer. O sea, si una persona se divorcia, ya no se puede volver a casar. O sea, aunque dice que, bueno, ya se divorciaron, sí, pero eso no significa que se pueda volver a casar. ¿Por qué? Porque ya es hablar en contra de Dios, de lo que Dios enseña. Dice aquí la Biblia, nos enseña que el que se casa con la mujer repudiada comete adulterio. ¿Qué es repudiar? Es rechazar algo, no aceptarlo, es rechazar a un hombre o a su esposa por causas legales, de modo que se rompa el matrimonio. Los motivos principales del divorcio en la Ciudad de México es, uno, la falta de compromiso. Uno de los conflictos que vemos por los cuales la gente se divorcia es por falta de compromiso. ¿Pero de quién? Pues de los dos. El hombre tiene que hacer su parte, y no es más la parte de él que la de la mujer, sino es la misma función. Lo que la mujer hace en casa, o la función que hace, vale igual o pesa más incluso que lo que hace el hombre. Aparte, los motivos de divorcio son la agresión continua. Es decir, el repudiar a la mujer no solamente no aceptarla, sino que también es agredirla continuamente, menospreciarla, no darle su lugar, el ofenderla, el menospreciarla, el no considerarla para todas las cosas, ponerla en segundo o tercer plano. Estos son los motivos por los cuales el divorcio afecta mucho en la relación. Luego viene la otra, que sería la agresividad, perdón, la infidelidad. Uno de los motivos por los que la gente se divorcia es por infidelidad. Casi lo pone como primero, pero en realidad viene en el tercer nivel, y es que la infidelidad, pues es cuando el hombre o la mujer ya pusieron los ojos en otra persona. Esto no es lo que Dios no tolera, no aprueba. Yo creo que este punto es mucho más delicado del que nos imaginamos, porque la gente no ha entendido que una persona cuando se casa es para toda la vida. No hay manera de que se pueda divorciar, aunque la ley dice que pues ya te divorciaste, te puedes volver a casar. Sí, pero hay un detalle, que llevo una intimidad, y entonces cuando el interesa con una mujer o con un hombre, y otro, y otro, y otro, aunque se divorcien, se divorcien, se casen, para Dios ya es adulterio. Ya no es lo que Dios estableció, que era que el hombre fueran los dos una sola carne, y así hasta la muerte. Entonces, la infidelidad es uno de los conflictos más fuertes que vemos hoy en día, y que tenemos que trabajar para que esto no ocurra. Hay que cambiar la mentalidad de las personas. O sea, el objeto de lo que Dios enseña es hacer que cambien su mentalidad, porque la gente se casa pensando que si no funciona, se divorcia. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas tú, Mario? Pues sí, es como bien lo dices tú, es casarse para toda la vida. Ahorita vemos ya cómo ya ahora ya ni años duran, ya nada más meses y ya están en los juzgados divorciándose.
Precisamente de ahí es donde radica la palabra de lo que el Señor ordena, que si te vas a casar, piénsalo bien como nos has dicho, porque no hay vuelta atrás, es con la misma mujer para toda la vida. Hablamos de la falta de compromiso. Una vez que la persona se casa, ya no se quita a un lado el sentimiento que había o la pasión cuando nos casamos. Cuando nos casamos estábamos enamorados, teníamos mucho el deseo, ya no queríamos más que estar con ella o con él, pero después lo que entra es la parte del compromiso. O sea, que una vez que te casas es para toda la vida, no importa que ya no haya intimidad o no exista dinero o no exista la salud o ya vengan las canitas y las arrugas y demás, eso ya no opera. Lo que opera es el compromiso. El compromiso es para toda la vida. Y eso es lo que les hacía cambiar la idea, porque ellos estaban alegando, es que yo puedo, si mi esposa no me da hijos, me puedo divorciar. Eso no es un motivo de divorcio. Ella no lo hace por su voluntad. Es el hecho de que la mujer no pueda tener hijos, no necesariamente es culpa de ella. Nos hemos dado cuenta que muchas veces es culpa del varón. Pero bueno, como sea que fuere, no es motivo para que se divorcien. Por eso vemos que el Cana, que tenía a su esposa y no tienen hijos, y eso pues habla de una actitud interesante. O vemos el caso de Abraham con Sara, que tampoco tenía hijos y no por eso se había divorciado. Y vemos cómo es que a través de un corazón, de un compromiso, y seguía con ella, fue que Dios tocó sus vidas y entonces hizo el cambio. ¿Por qué? Porque había una persistencia o un compromiso que ellos formaron y que se demostró que no tenían ninguna intención de separarse de la persona amada. Entonces, esto les hace Dios en la parábola, en el Sermón de la Montaña, la mención acerca del corazón que tiene que cambiar en su mentalidad primero. Tiene que cambiar la forma de razonar las cosas. No estemos buscando la manera de justificar nuestros errores. Es que como no me gustó, pues cambio de modelo. Eso no funciona. Si ya te casaste con alguien, pues qué pena, porque si eres muy joven y te casaste y ya te falló, pues, pues ya no te puedes volver a casar. No en las cosas de Dios, o sea, ya no funciona así. Entonces, aquí hablamos porque esto habla de una infidelidad cuando tú decidiste quedarte con alguien e hiciste una promesa o un juramento, cuando lo hiciste ante las autoridades civiles o ante la iglesia, ese juramento no se rompe. Todo el mundo lo escuchó y especialmente Dios. Así que una vez que se decidió en esto, ya no debe pensarse en otra cosa. Esto nos deja pensar que ya en la mente de la gente no tiene que pensarse sobre otra persona. Es que a lo mejor, pues, pues me buscan y me quieren casarse conmigo, o yo me ando buscando a alguien con el que no quiero estar solo. No se trata de eso. Una vez que te decidiste para casarte, es para toda la vida y no debe el hombre estar pensando, o la mujer, que puede haber una solución para este andamiento. Una vez que te casas es para toda la vida. Otra de las causales también que vemos en donde la gente se divorcia es expectativas defraudadas. ¿Por qué razón? Porque la persona engañó. Dijo que iba a hacer una cosa que después finalmente no hizo. O sea, hubo un fraude. Un fraude es cuando le dices que tú tú lo vas a mantener, lo vas a cuidar y lo vas a ayudar y después no es cierto. Aquí ya empezamos con problemas. Es el tener la convicción de que a veces está con una persona, aunque las cosas cambien. Hoy tal vez tú seas la que trabaje y traiga ese dinero, pero tal vez el día de mañana la que trabaje sea ella es la que gane. Y entonces aquí viene un problema, que si tú no has hecho bien las cosas bien, entonces ella podría bien votarte, ¿sabes qué? Tú no trajiste dinero, pues entonces vete de la calle y yo soy la que trabajo. Eso está mal. Entonces, esas expectativas defraudadas habla de que no fundamentaron bien su fe al momento de casarse. Falta de equidad. El problema que se encuentra también en el matrimonio es en donde el hombre cree que es superior a la mujer porque tiene dinero. Él es el que maneja, es el que tiene el sartén por el mango. Él gobierna porque pues, él es el que trae el dinero, él es el que hace las cosas, pero en realidad no es así. Dios habla que el trabajo es completamente parejo entre los dos. Somos coherederos de la gracia de Dios. Entonces, es bien importante que entendamos que tiene que haber equidad. En el matrimonio, los dos son una sola carne. No se nos debe olvidar que son una sola carne y tenemos que defender a la esposa y tenemos que defender al esposo de cualquier persona, aún entre ellos mismos. Sí, Yola. Sí. Perdón, pastor. En este caso, en el punto anterior, perdón, es que no quise interrumpirte.
en el que se habla de la infidelidad. Entonces, vamos, uno como mujer, si tu esposo te es infiel, ¿qué procede? Bueno, la ley establece que tiene que haber un divorcio, porque ya no es posible que convivas con una persona que ya tuvo intimidad con otra persona. ¿Por qué razón? Porque con la intimidad se mezclan los espíritus. Claro, Y entonces, si se tú pasan tienes, demonios. y se pasan los demonios, en una intimidad se puede pasar los demonios. El matrimonio ya no puede quedar igual y ni puedes tener intimidad con otra persona que a lo mejor sí se porta bien, porque ya te dio en la torre. Mira, deja platicarte. Vemos el caso de una mujer, una jovencita, que le llevaron a David en el momento de su lecho de muerte. ¿Te acuerdas? Ok. Esta mujer, esta jovencita, dice que no tuvo intimidad con él, solamente se acostaba con él para darle calor porque ya estaba grande. ¿Qué le pasó a ella después de que se murió David? Yo no sé. Ella, permaneció siempre célibe ¿Por qué? porque había estado con el rey. Ok. Entonces, así de importante para el pueblo de Dios es el que se tenga una intimidad. En este caso no hubo intimidad así como tal, Sexual. sexual, pero sí estuvo con él y dormía con él, y sí su cuerpo calentaba el cuerpo del hombre. Entonces, aunque no hubo intimidad, sí es bien importante que el hombre debe entender que no puede ya andar con otra mujer jamás. Entonces, ya no puede casarse con nadie. Dice, pero es que, qué tragedia. Pues sí, es una tragedia. Hay cosas que pasan así y uno tiene que entender que, pues bueno, ya te echaron a perder la vida. Es como con el caso de una persona que fue violada. No importa que exista un aborto o que se case con alguien, finalmente su vida ya le dio una torre. Ya se dañó su vida, su espíritu ya quedó dañado. Esto no lo podemos evitar con leyes nada más. Esto es algo que espiritualmente ya quedó afectado. Entonces, yo lo que quiero mencionar es que lo que Dios les estaba mencionando al pueblo judío es que cambiaran su mentalidad, porque ellos buscaban, como dijo Mario, un pretexto para casarse otra vez. Es que la mujer no cocina bien, no va a hacer el guisar, no hace el otro. Realmente lo que es, la causa real es que ya habían puesto el foco en otra persona, porque se divorciaban de la mujer y luego se casaron con otra, así de rápido. Entonces, realmente no amaban a la mujer y la menospreciaban y la rechazaban y además la provocaban a que la mujer hiciera cosas indebidas, incluso hasta que llegara a la prostitución. Esto es obviamente más grave. Entonces, el Señor está hablando acerca del matrimonio y les dice que tienen que cambiar su mentalidad de amar a la mujer por todo el tiempo y tienen que cuidarse para con ella. Esto también nos enseña algo muy importante. Si ya te casaste con alguien, aprende a amarla, aprende a amarlo. Aprendamos a amarlo. Dice que las mujeres jóvenes aprenden a amar a sus maridos. Entonces, dice, en lugar de que estés pensando en divorciarte, mejor aprende cómo amarla y cómo cuidarla y cómo hacer que ella se enamore de ti. O sea, tú tienes que hacer todo lo que sea para que la mujer se enamore de ti, aunque estés feo y gordo y cachetón, y tienes que buscar la manera de que ella viva enamorada de ti por tu corazón, por tus actitudes, por la forma que la tratas y la cuidas y la defiendes. Eso tienes que lograr hacer, eso tienes que hacer. En vez de estar pensando en cambiar de modelo por uno más joven, más nuevo, finalmente no va a funcionar, jamás va a funcionar así. Responde a tu pregunta. Ok. Otra Sí, cosa pues, es muchas el gracias. abuso. ¿Por qué es esto? Porque hay abuso. Muchas mujeres, yo me doy cuenta que aguantan todo lo que el esposo les hace porque no tienen otra forma de poderse agarrar a otro clavo. O sea, se están agarrando a un clavo ardiendo. Entonces toleran todo lo que el hombre hace para que no se vaya, para que no las deje sin dinero, para que no las deje sin casa, para que no las deje sin nada. Y esto es bien triste. ¿Por qué pasa esto? Porque existe un abuso. En esta época la mujer era la más impreparada. Realmente las escrituras nos enseñan que la gente iba a la iglesia y ahí es como aprendían algo, pero en realidad no era gente de mucha lectura, no era gente de mucha preparación. Y la mujer estaba todavía por debajo de ese nivel. Estaban más preparados los hombres y los hijos varones, pero las mujeres no estaban en ese nivel. Entonces, ante esa incapacidad de estudio, la mujer quedaba o queda hoy en día en manos del abusivo esposo, que es el que lleva el dinero a la casa y entonces toleran todo lo que el hombre hace
o pide que se haga, porque de otra forma entonces la botan, la sobajan o la cambian por otra persona. Esto es un abuso de lo que Dios habla del por qué no se tiene que divorciar. Si no es por causa de fornicación, no tiene que ver ese motivo de esas cosas, sino se tiene que quitar. Otra cosa es la dificultad económica. Ciertamente cada día las cosas están más complicadas y no van a mejorar. Sin duda alguna, aquí hay una enorme lucha por los centavos. Y en la mayor parte de los matrimonios, su pleito principal todos los días, ¿saben cuál es? ¿Cuál? El problema económico. El dinero, ¿verdad? Casi nadie pelea por nada, sino el problema prácticamente es el dinero. ¿Por qué? Porque no alcanza los centavos. Y son cosas que son quintitititos, o sea, como que los minimizas, y son quintititos, muy minúsculos, no alcanza para gran cosa. Entonces, la dificultad económica no se resuelve si no se trabaja en conjunto. ¿Y saben cuál es la parte económica con la que se tiene que resolver? Bueno, cuando la gente diezma, cuando la gente se comporta de forma adecuada. Dios va a prosperar el matrimonio, cualquiera que sea la circunstancia, si se llevan los dos en oración y los dos se respetan y se aman, especialmente, entonces Dios derrama bendición en los hogares. Ahí es donde viene el secreto. Pero de las dificultades más graves que existen en el matrimonio es la dificultad económica, o sea, la apertura del dinero. Y es que necesitamos el apoyo. Yo recuerdo que decía mi esposa, es que no alcanzamos con lo que gano. Dice, pues bueno, pues es que hay que orar a Dios para que abra puertas. Pero es que si vamos a orar, y entonces mi esposa es buena para orar, ¿a poco no? ¿Sí la conoce que ora? De que le echa ganas y le echa ganas. Y se ponemos a orar, Señor, abre puertas, ¿y saben qué? Dios abre puertas. Y entonces ya tenía otro trabajo. Y luego al rato decíamos, ¿qué crees? Estamos bien ahorita porque así es la cosa, pero después, ¿quién sabe por qué? Ya no ganas más y todo el mundo te alcanza. ¿Qué crees que estoy apretado? No salimos. Pues hay que orar a Dios para que te dé otro trabajo. Y entonces, Ruth, o sea, ayúdame a orar. Y o sea, se pone a orar. ¿Qué creen que empezaba? Llegaba a otro trabajo. De repente llegaba, ya tenía 1000 chambitas, salir de un trabajo para entrar a otro, luego llegar a otro. Solamente así. ¿Pero por qué? Porque estamos todos interesados en lo mismo. La esposa no puede salir a trabajar, pero sí puede orar. Sí puede apoyarnos en oración, sí puede suplicar al Señor que abra puertas, pero el resultado de esto es el beneficio de toda la familia, no solamente del hombre, sino también de la mujer, es decir, para los dos. Otra de las dificultades más fuertes que existen por motivo de divorcio actualmente es la falta de comunicación. No nos entendemos. El hombre tiene una intención, la mujer tiene otra. Pero aquí tenemos un teléfono descompuesto porque tenemos diferente, totalmente diferente. Tenemos que aprender a rogarle al Señor que nos ayude a tener mejor comunicación con la familia, practicar mucho, pero no se trata de practicar que me escuchen, sino yo escuchar lo que dicen y opinar sobre lo que se comenta. A veces la comunicación que vemos en la familia es que el que más caga fierro es el que trae lana, es el que habla. Los demás se tienen que quedar callados. Eso no funciona así. Yo recuerdo, para platicar es algo así, me dejé platicarles. Cuando estaba chiquito, bueno, bien chiquito, y teníamos televisión de blanco y negro, de torreta. ¿Sí las conocen? ¿No saben qué es una televisión de torreta? Que el canal, o sea, no era de control como ahora, sino que había que cambiarle, cargarle, así era, y de blanco y negro. ¿No se acuerdan de esas? Yo sé que sí, no son tan. Sí, claro que sí, pastor. ¿De Bulbos? ¿Mande? De Bulbos. Efectivamente, de Bulbos. De bulbo, sí, claro, no tenía, no sé qué tiene ahora. Bueno, mi papá llegaba y yo estaba viendo, eh, pues Ivan Hope, o sea, no sé, alguna caricatura, Tom y Jerry, son supersónicos, no, Los imagínate. picapiedras. Picapiedra, y llegaba mi papá y sin preguntar nada, llegaba y con la torreta y le ponía el box o el béisbol. Y tú de repente, ¡ah! Esto es abusivo. ¿Por qué? ¿Cómo le vas a alegar si es el papá? Es el que trae el dinero, es el jefe, es el jerarca. Esto es abusivo. No le importaba lo que estabas viendo. No le importaba que acabas de ver tu película o tu caricatura o lo que fuera.
Él simplemente llegaba y había que hacer lo que él quería, que era cambiarle la televisión y no te preguntaba si quieres o no. Si quieres quedarte bien, si no, no, pero va a ver lo que él quiere. Esta situación de abuso habla de una actitud de gobierno mal encauzado en los hogares y donde todos se tienen que aguantar porque no hay forma. Hoy en día vemos que varias casas tienen más de una televisión y dices, bueno, si me cambian aquí, voy para allá, ¿no? Bueno, pero en mi época no era así. En mi época había una sola tele y de blanco y negro y entonces había que aguantarse porque no había cómo. ¿Por qué es esto? Porque había abuso, había un mal entendimiento de lo que es un padre, lo que es un esposo, que tiene como principio es no buscar lo suyo, sino lo de otro, no buscar lo suyo, no se evita, no guardar rencor, sino buscar el beneficio de los demás, el ceder siempre para con los demás. Esto nos falta. Habla, el otro punto sería el cambio de prioridades. Cambiar los pensamientos que tenemos como prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál sería tu prioridad, Vero? Mi prioridad, como no entiendo, Sí, o sea, ¿qué es lo más importante para ti? pues buscar a Dios, Sí, y aparte de eso, atender a mi esposo o servir a mi familia. Mario, ¿cuál es tu prioridad? Las cosas del Señor y pues sí, estar enfocado en mi familia, en ver por ellos. Sí, muy bien. Sí, es cierto. Déjenme platicarles que aquí ellos decían hacerlo, pero no lo hacían. Y vino a ser un cambio, una revolución en su manera de pensar, porque dices, tienes que